En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Los más importantes temas de la actualidad de Colombia son analizados aquí por los expertos o por sus propios protagonistas, quienes son los defensores o los fiscales. Y esta semana nos vamos a ocupar de la propuesta de la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, de incluir dentro de la reforma al Estatuto de Estupefacientes la legalización de la dosis mínima de algunos, o el porte de la dosis mínima de algunas drogas sintéticas. Vamos a darles ahora algunos elementos que les servirán a ustedes de base para emitir su veredicto al final de este debate. En 1994, la Corte Constitucional despenalizó el porte y consumo mínimo de las llamadas drogas suaves, representados en hasta 22 gramos de marihuana o 1 gramo de cocaína. El consumo y adicción están lejos de disminuir en nuestro país, y por el contrario, hemos pasado de ser productores a consumidores. Incluso ahora, los estudios indican que la edad para inicio del consumo está entre los 9 y los 12 años. En medio de estas cifras, ahora se pretende legalizar que sustancias como el éxtasis o las anfetaminas, productos procesados en un laboratorio, tengan las mismas excepciones. Este será nuestro debate de esta noche, y ustedes dictarán el veredicto. Así que debe legalizarse el porte de la dosis mínima de algunas drogas sintéticas. Ese es el tema del debate de esta noche y más adelante les presentaré quiénes serán los protagonistas de este debate, el fiscal y el defensor. Ustedes van a poder emitir su opinión al final del programa si ingresan a nuestra página de internet www.veredicto.tv y también nos pueden regalar sus opiniones a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Voy a presentarles ahora a nuestros protagonistas. Inicialmente nuestra fiscal, que es la doctora Gilma Jiménez, quien no está de acuerdo con que se legalice ese porte de la dosis mínima de las drogas sintéticas. La doctora Gilma Jiménez, senadora del Partido Verde, miembro de la Comisión Séptima, con una gran trayectoria dentro de la gestión pública, pero es más conocida o más recordada por todos porque es la líder de ese movimiento que busca castigar hasta con prisión perpetua a las personas que cometen delitos de lesa humanidad con los niños. Buenas noches, doctora Gilma, gracias por venir. Silvia, muy amables a usted, a todos los televidentes y además por la oportunidad de abordar un tema que tiene todo que ver con los derechos de los niños en este país. Y nuestro defensor esta noche, quien está de acuerdo con que se legalice esa dosis mínima, el porte de esa dosis mínima de drogas sintéticas, es el doctor Abelardo de la Espriella, es abogado penalista, analista político, catedrático y es conocido por liderar casos de importante interés público. Uno de los más conocidos, el que más reconocimiento ha tenido y más relevancia es el de DMG. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, doctor. Hola, ¿qué tal, Silvia? Gracias por la invitación. Bueno, empecemos entonces. Primero tiene la palabra la fiscal, doctora Gilma Jiménez. Usted nos va a explicar a todos, a los televidentes, por qué usted no está de acuerdo con que se legalice ese porte de la dosis mínima de drogas sintéticas. Muchas gracias. La deuda que tiene este país con sus niños y sus adolescentes es prácticamente impagable. La vulneración de los derechos sistemático contra este grupo poblacional es una aberración y una vergüenza. Y una de esas deudas se ve reflejada de forma dolorosa todos los días, cuando los niños y los adolescentes, fundamentalmente adolescentes, y ubiquemos población, personas entre 14 y 18 años, se ven vinculados en la comisión de delitos. Cada vez que un adolescente comete un delito es la prueba del fracaso de este país como sociedad, de unos adultos incapaces. En los últimos 5 años, cerca de 100.000 adolescentes fueron vinculados por la comisión de delitos. El 90% de esos 100.000 adolescentes estaban drogados en el momento en que cometieron ese delito. El 30% de ellos judicializados por tráfico de droga. Siguen un 20% por homicidio, por violencia sexual. ¿Nos parece poco esas cifras? Facilita, realmente es incalificable la propuesta del Estado colombiano, es de una indolencia, es hacer abstracción de una realidad social como es la pesadilla de que nuestros niños, que son en este momento, nuestros adolescentes, la carne de cañón de estos zampones adultos, que encontraron el terreno listo para usarlos, no solamente para volverlos adictos, sino para volverlos narcotraficantes.
Eso es un crimen contra la infancia en Colombia y es un peor crimen cuando el mismo Estado propone que facilitemos ese mercado de dolor, ese mercado de pesadilla como es las adicciones a las drogas, sintéticas o la que sea. Claro, porque es que las personas que defienden la legalización hablan del libre desarrollo de la personalidad, Claro. del control del tráfico, y bueno, pues Sí, estos eso son es sexy. argumentos que están también sobre Sí, la mesa. eso es sexy. El libre desarrollo de la personalidad, ¿de quién? ¿De un adolescente de 14 años? Preguntémosle a la mamá de un hijo de 15 años atrapado por el consumo. Es una enfermedad, además estamos hablando de una enfermedad que es incurable, por amor de Dios, es tratable, que tratarla vale toda la plata del mundo, eso no es con palmaditas en la espalda, la adicción es una cosa que conduce a la muerte, acaba a seres humanos. Entonces, toda esa discusión que es sexy, legítima en algunos escenarios, no tiene nada que ver con la realidad y la cotidianidad de un país como Colombia. Yo insisto, cuando hoy en día las principales víctimas de esta amponería y de esta incapacidad de los adultos son nuestros niños y adolescentes. Doctora, tengo otra pregunta para usted y se la hace la doctora Clara López Obregón, la presidente del Polo Democrático. Veamos. Sin duda alguna, el uso de drogas es una de las grandes maldiciones de nuestro tiempo. Pero ¿qué hacer con tanto joven que está haciendo uso recreativo de las drogas? ¿Los vamos a encarcelar a todos? ¿Vamos a llevar a toda la sociedad a una criminalización de una situación que debe manejarse de manera preventiva, como lo ordena la Constitución Política, con medidas de carácter administrativo y no de carácter exclusivamente penal y prohibitivo? No, por supuesto que no. Obviamente aquí no se está hablando de encerrar y castigar a adictos. Obviamente lo primero, lo que debía hacer el gobierno, en lugar de presentar esta propuesta, que quedó como en horas, o sea, fue tan absurda que inclusive a la ministra le tocó salir a traducirla. O sea, Pero, yo leí perdón, señora juez, Sí, cuénteme. usted hace parte de ese gobierno, No, senadora. no, yo no hago parte de Usted ese hace gobierno. parte de la coalición de ese No. gobierno. Yo hace unos meses, doctor de la Espriella, por escrito, le informé a la opinión pública que me separaba de la Unidad Nacional. Mi partido hace parte, pero yo no hago parte de ese gobierno. Y el Partido Verde hace parte de la coalición, no del gobierno, que son dos cosas distintas. Parece Pero que bueno, eso quedó para ahí, no desviarnos del pero tema, para doctora responderle a la doctora Clara, obviamente se cae de su peso que aquí no estamos hablando de criminalizar a adultos, o sea, lo que el gobierno debió presentar fue una política pública en materia de prevención y tratamiento de las adicciones. Aquí no estamos hablando de un asunto menor, eso no es un asuntico de 3 palmaditas y aquí vamos a tener al doctor Camilo Uribe, que es un mega experto médico científico, para que nos diga cuánto vale recuperar un adicto. Eso no es de cogerlo y decirle, ay no, mire, no sople, no meta marihuana, no meta éxtasis. Estamos hablando de una, reitero, una enfermedad incurable. Por supuesto que a ellos hay que atenderlos, por supuesto que hay que prevenir, una forma de prevenir es perseguir a los zampones narcotraficantes, o sea, el cuentico de la dosis mínima, ¿sí? Entre dosis mínima y dosis mínima, entre gramito y gramito se arma un kilito, y de kilito y kilito se arma una gran carga de narcotráfico. Obviamente nosotros lo que hicimos fue entregarle en bandeja de plata, con esas decisiones, a un mercado y a unos delincuentes que encontraron una forma muy fácil de traficar. O sea, ya no tengo que matarme la cabeza pensando cómo paso 10, 50 toneladas de drogas, sino que lo único que yo tengo que tener es un ejército de menores de edad, a cada uno le entrego su dosis mínima y el mercado está ahí asegurado. Esto es terriblemente perverso. Es que no se han dado cuenta ustedes, los medios de comunicación, mostrando en los colegios cómo estos zampones están al acecho. Hagamos una cuenta rápida, 90.000 menores de edad consumiendo, obviamente estoy haciendo una cuenta que no es exacta, pero nos puede acercar, 90.000 menores de edad que fueron el cálculo que hacen las mismas autoridades de muchachos adictos que cometen delitos, cada uno de ellos con sus 3 pasticas diarias. Sumen esas pastas a ver cuánto pesa y cuánta plata hay de por medio. Este es un tema muy doloroso y delicado que no puede ser despachado de esa forma tan olímpica. Doctora, preséntenos su testigo, por favor. Tengo el honor de presentar al doctor Camilo Uribe,
Camilo Uribe Granja, él es presentación. médico toxicólogo, miembro de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología y Farmacodependencia, vicepresidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Silvia, doctor buenas Uribe. noches. Y adelante, doctora Gilma, su testigo, puede preguntar. Le recuerdo a la defensa que puede en cualquier momento contrapreguntar, contrapreguntar más tarde, pero puede objetar en cualquier momento si quiere. Pues yo me le estoy dirigiendo a un científico, no a un congresista, no a alguien que está como en el ejercicio teórico de las opiniones sobre el tráfico de drogas internacional ni nada, sino a alguien que con conocimiento de causa y sabiduría nos puede indicar. ¿Cómo es el cuadro? ¿Cuál es el cuadro en Colombia del consumo de alcohol, del consumo de drogas, cualquiera que ellas sean, en nuestros jóvenes y los adolescentes en los últimos años, en la última década? Señora fiscal, el tema en Colombia es un tema supremamente complejo. Colombia es un país estigmatizado como país productor y exportador de estupefacientes, mayor productor de cocaína del mundo, aportando cerca de 400-500 toneladas de esta sustancia. En un concepto que yo he manifestado varias veces, creo que el país se estacionó durante 45 años en ser un país narcotraficante, en operar toda su normativa y su política pública en lo que se conoce como la reducción de la oferta o la lucha contra la producción, el tráfico de drogas y los delitos conexos como el lavado de activos. Y se olvidó de que aquí también hay habitantes, hay seres humanos y hay consumo. Es de lógica que donde hay producción hay consumo. Es de lógica que a principios del siglo XX la guerra del opio en la China, por la cantidad de consumidores, retrasó 100 años el desarrollo económico de la China y ahí nace el control de los estupefacientes. En los últimos 10 años, ¿qué podemos percibir? Primero, que por primera vez en Colombia el gobierno reconoce que el país es consumidor, lo reconoció en una reunión antidrogas en la ciudad de Santa Marta en el año 2005. Cuando la comunidad internacional pregunta de qué tamaño es su problema de consumo, ahí tenemos el primer problema. No sabemos. La percepción que tenemos es que tenemos un problema alarmante, preocupante en salud pública Doctor, de consumo. lo interrumpo, sí. Perdón, doctor, pero aclárenos por favor, porque usted es un científico tal cual lo ha señalado la señora fiscal. Frente a su experiencia como científico en el tratamiento de este tipo de adicciones, ¿usted considera? Doctor de la Estrella, usted está haciéndole una pregunta a nuestro testigo, ¿cierto? Le estoy haciendo una pregunta. Bueno, de en acuerdo este a lo que momento dijo. no es ninguna objeción, No. porque le propongo que la dejemos, la guarde, que está muy interesante, la guarde ahorita para cuando tenga la Perfecto, lo que oportunidad usted diga, señoría, yo estoy muy juicioso en las contrainterrogar. audiencias siempre, lo que usted diga. Muy bien, y yo sí quiero preguntarle ahora que usted está mencionando el problema de salud pública en Colombia es tan grande que no sabemos cuántos adictos tenemos. Mi pregunta, ¿por qué he escuchado a las personas que están a favor de la legalización del porte de la dosis mínima? Si se legaliza, ¿no habría alguna manera por lo menos de controlar y saber cuántas personas hay? Tener más o menos una estadística, poder controlar el problema. Hablan de tener centros de atención. Mire, Silvia, hay que hacer dos cosas importantes. La primera, mirar las experiencias del mundo. Cuando se maneja el tema legalización, no se disminuye el número de adictos, todo lo contrario, baja el precio del producto y se incrementa el número de consumidores. Pregúnteselo a quién, a los Países Bajos. Aquí, ¿quién la está consumiendo? El que a los 12 años arrancó inhalando pegante, que a los 13 años fumó cigarrillo y probó marihuana, que a los 14 consumió cocaína, que a los 15 ya está consumiendo bazuco o heroína rebajada con bazuco, y que entra en los días de fiesta a consumir los fines de semana las mal llamadas drogas sintéticas. Doctor, ahora entonces es agrandar un problema supremamente grave que es muy diferente al problema que ocurre, por ejemplo, en Europa Occidental o en Asia, donde hasta ahora está entrando la cocaína. Doctor, ¿cuáles son las experiencias internacionales de los países desarrollados que han decidido legalizar con la teoría de que va a bajar el consumo? Cuéntenos, y yo también quiero agregar una pregunta a esto. ¿Qué diferencia hay entre la adicción a las drogas sintéticas y a las que no lo son? Absolutamente ninguna. Es lo mismo si usted me pregunta qué diferencia hay entre la adicción a las drogas legales y a las ilegales. No, sustancia psicoactiva, que entre otras es un nombre
que se inventó la Organización Mundial de la Salud, con el que yo tampoco he estado de acuerdo. Porque sustancia psicoactiva, ¿qué le traduce a cualquiera de ustedes, a cualquier ciudadano del mundo? Que activa la psiquis, que estimula. Y la pregunta es, ¿a qué ser humano no le va a interesar psicoactivarse? Para estar ahí... Atención, su señoría, cada droga produce un efecto diferente y eso está probado científicamente. No. Qué pena, doctor Abelardo, pero le voy a responder de una forma. Si yo decidiera hablar del Código Penal, usted sabe más del Código Penal que yo, las neurotransmisores en el ser humano, las sustancias que están en el cerebro, la bioquímica cerebral, lleva a producir diferentes tipos de actuaciones o defectos de las sustancias, pero todas llevan en consecuencia final a una enfermedad. Me está dando usted la razón. Entonces, Lo que usted había dicho anteriormente no correspondía a la realidad. Pero un momento. Corresponde a la realidad. Eso, su señoría, Un por momento, favor. hay una cosa que quiero decir respecto a lo que acaba de decir el doctor de la Espriella, y es que se lee que la droga como la marihuana se utiliza también con efectos medicinales, o sea que de pronto lo que dice el doctor Espriella no está tan lejos de la realidad, aunque ni él ni yo seamos médicos, pero la uno ha leído que comunidad se utiliza. científica, no los medios de comunicación. Ni médicos ni consumidores. ¿Eh? ¿Sí? Pero bueno, sí Aclaremos sería la bueno comunidad que, científica. doctor, por favor, La marihuana. nos amplíe un poco y nos Primero, ilustre la sobre marihuana de los años 50 y 60 del siglo pasado, con la marihuana que está en el mercado de Bogotá, Colombia, Medellín, Cali, Barranquilla hoy en día, no tiene absolutamente nada que ver, demostrado científicamente. La marihuana creepy, que llega en semillas por correo, por DHL, de semillas mejoradas hidropónicamente en Europa, tiene hasta 25 y 30% más poder adictivo. Entonces, qué pena, pero cuando recibimos hoy en día un paciente en un servicio de urgencias de una entidad hospitalaria en Bogotá que consumió 3 porros de creepy en una noche, la persona puede llegar infartada porque el efecto de la concentración le produce un infarto cardíaco similar a lo que le producen 3 gramos de cocaína. Eso no ocurría con la marihuana, que incluso un grupo de notables expresidentes latinoamericanos hablan de legalización. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, Me voy mil a gracias circunscribir a dos puntos. a la acusación. Brevemente, Corriendo. doctor Camilo, porque La no hay droga tiempo de sintética, contrainterrogar. último del estudio y único que se realizó en Colombia, Bogotá, solo Bogotá. Lo que venden como drogas sintéticas a los adolescentes, a las entradas de las discotecas y en las fiestas pueden ser 398 mezclas diferentes de 398 sustancias diferentes, incluida hasta la cocaína y la heroína tableteada, la escopolamina tableteada. Entonces, ¿cómo lo vendió el gobierno? Que es lo que yo no estoy de acuerdo. Vamos a legalizar la dosis personal de droga sintética a 3 tabletas. ¿Cómo lo entendieron muchos padres de familia? Hasta 3 tabletas no es grave, no hace daño. Mija, si va a la fiesta, no lleve más de 3 tabletas porque se puede meter en problemas. Señoría, esa es una conclusión que no está aprobada y que no tiene asidero en la realidad. Sí, objeción al lugar. Tiene Pero bueno, asidero por en la favor. realidad, en la sensación de que A ver, estamos me levantando. un poco y los aclarar estudios al con él, respecto. Pero de todas Objeción. maneras, es Estamos una... levantando una ustedes idea han aprobado de la sobre la percepción. Especulativa la opinión que acaba de dar el doctor Conclusión. Uribe. Quiero que quede en el acta eso, su señoría, por favor. Me afirmo en la respuesta porque lo estamos evaluando. Perfecto. Se acabó el tiempo ahora para la acusación. Le voy a pedir el favor al doctor Por fin, su Espriella. señoría, por favor, no se pare, doctor Uribe, De la lo voy a Estrella, contratar. que lo voy a- está a desde hace contra- rato que se habla, que por favor Ahora ya sí. adelante. Quiero- Aunque creo, doctora de la Estrella, que se le acabaron como 4 preguntas. No, ahí, pero desde tranquila, la su señoría, que hay más en el Tiene tintero. otras 8. Claro que sí. Por supuesto. Sí, sí, la Fiscalía puede hacerlo. Adelante. Doctor Uribe, quiero que sea muy preciso y lacónico en sus respuestas. ¿Usted considera que el consumidor es un enfermo o es un delincuente? El consumidor es un enfermo, no es un delincuente. Perfecto. De acuerdo a su experiencia, a su experticia, que es bastante amplia, revisando su hoja de vida, ¿qué le dicen a ustedes las estadísticas sobre las muertes por el consumo de drogas? ¿Son mayores las muertes por la prohibición de la droga, por la violencia que genera la prohibición y el tráfico de droga? ¿O el índice de muertos es mayor por el consumo de esas drogas? Una respuesta muy concreta. Muy concreta. Doctor Uribe. Como usted me habla de drogas, si las drogas son las legales y las ilegales en el mundo es mayor las muertes por el consumo de esas drogas porque incluye las bebidas alcohólicas. Entonces se la resumo para que sea más concreta su respuesta. Hay más muertos por la prohibición de las drogas ilegales
me refiero a la cocaína, a la marihuana y las drogas sintéticas, ¿hay más muertos por el consumo que por la prohibición del comercio de esas drogas? Como no hemos medido cuando estén las drogas liberadas, es imposible responderle sí o no. En este momento los muertos los pone el tráfico, el crimen organizado. Perfecto, pero eso me responde la pregunta. Le repregunto entonces, doctor Uribe, ¿hay más muertos entonces por la prohibición que por el consumo de esas drogas? No se lo puedo responder. Yo sí tendría una objeción frente a eso y pregunta al doctor de la Espriella. El imaginario del muerto con el narcotráfico es de los 80, de los grandes carteles. Hoy en día está tan cómodo el negocio que ni siquiera hay muertos. Son muy pocos, realmente no se matan. ¿Usted puede corroborar esa afirmación con cifras? Porque yo tengo las cifras claras, sí, claro, senadora. Claro. Pero además, claro. además entonces le devuelvo la pregunta a usted porque me parece interesante el tema. Digamos que no hay muertos en torno al tráfico. No debe haberlos, pero no como lo hubo. Supongamos que es un negocio ideal que no implica ningún riesgo y no hay muertos. Pero ¿qué tal los fenómenos de corrupción que se generan en torno al tráfico de drogas? ¿Tampoco hay corrupción? No, pero es que no saltemos. No, pregunto, pero es una pregunta suelta. Obviamente que la hay. Perfecto, no más preguntas, su señoría. Muchas gracias, doctor Uribe. Perdón, pero que yo sí quiero hacer una aclaración. Yo sí quiero hacer una aclaración porque no he terminado. Hemos terminado. Bueno, estaba respondiendo el testigo y además el doctor de la Espriella se le olvidó que el que estaba interrogando era al testigo, no al fiscal. No, pero me parece interesante la opinión de la senadora fiscal en este asunto. Bueno, ahorita y salió otra pregunta que, como dijo la senadora, da para otro programa, su señoría. Bien, muchas gracias. Terminó entonces el tiempo para la acusación. Ustedes ya están empezando a tener sus apreciaciones y sus opiniones sobre este tema y saben que pueden votar a favor de la defensa o de la fiscalía en nuestra página de internet www.veredicto.tv y también darnos sus opiniones sobre este debate en nuestra cuenta de Twitter @veredictonTC y en nuestro fanpage de Facebook. Estamos en Veredicto, ya regresamos en unos minutos. Regresamos a Veredicto. ¿Se debe legalizar o no el porte de la dosis mínima de algunas drogas sintéticas? Ese es el tema que se está debatiendo esta noche. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar a la Fiscalía y es tiempo para los argumentos de la defensa. El doctor Abelardo de la Espriella, pues que es abogado, penalista, y dentro de sus procesos uno de los más importantes es actualmente está representando a la familia de Rosalvira Celi dentro de los muchos procesos penales que están dentro de su hoja de vida. Cuéntenos, doctor de la Espriella, ¿por qué usted considera que sí se debe legalizar ese porte de la dosis mínima de drogas sintéticas? Su señoría, primero quiero empezar diciendo que estoy de acuerdo con la legalización total de las drogas. Y digamos que una persona como yo, y lo puedo decir con total transparencia, que jamás ha consumido sustancia psicotrópica de ningún tipo, puede hablar con toda la fuerza y la vehemencia de un tema tan delicado como este. Porque considero que estamos frente a un problema de salud pública, no a un problema o a un asunto del derecho penal. En un Estado de derecho, la acción penal del Estado debe ser la última opción. Y fíjese usted, su señoría, los países, en la medida en que va pasando el tiempo, van ajustando sus leyes a las realidades del momento. El derecho lo que busca es organizar la vida en sociedad y tiene un fin último que es la justicia. Me pregunto yo en este punto, ¿es justo mandar a la cárcel a los consumidores de drogas cuando está probado científicamente, tal cual lo aseveró aquí incluso el testigo de la señora fiscal, el doctor Uribe, que esos consumidores son enfermos y no delincuentes? ¿Es justo atiborrar nuestras cárceles, que ya están suficientemente llenas de estas personas que lo que requieren es atención especializada del Estado para superar esas adicciones? Obviamente no es justo. Fíjense ustedes cómo en el pasado conductas que eran reprochadas desde el punto de vista penal hoy son admitidas desde el ámbito del derecho. Por ejemplo, mi querida senadora, a usted que le gusta la historia, la sodomía u homosexualismo era considerado un delito terrible. En la medida en que el tiempo evolucionó, se ha llegado a la conclusión de que las parejas del mismo sexo tienen unos derechos que hay que respetarles. Hoy la ilegalidad consiste en no aceptarle, en no respetar los derechos de esas parejas del mismo sexo. El aborto, perdón, señora fiscal, usted tuvo su tiempo,
El consumo de licor fue penalizado durante mucho tiempo. La prohibición en los Estados Unidos generó muchísimas más muertes que el mismo consumo. Hoy el alcohol está legalizado. Frente al aborto, por ejemplo, su señoría, era considerado un crimen abominable. Hoy en países como Francia, en donde las mujeres iban a pagar una cadena perpetua por practicarse un aborto, ese aborto es subsidiado por la Seguridad Social. Con esto quiero señalar que en la medida en que el tiempo pasa, el derecho evoluciona y se ajusta a las necesidades del momento de cada sociedad, de cada país, de cada estado. El problema del consumo de drogas está desbordado y tenemos que buscar mecanismos que impliquen la corrección de un flagelo tan complejo como ese. Y eso se hace a través de campañas de prevención, se hace a través de tratamiento para esos enfermos, porque los consumidores son enfermos, no son delincuentes. No tenemos cárceles, no tenemos jueces y fiscales para procesar a todos esos drogadictos que son enfermos, repito. Pero además también está probado con cifras muy claras, su señoría, que la prohibición no evita el consumo, y que la penalización o la sobrepenalización no disminuye el consumo. No estamos frente a un problema del derecho penal, a un problema policivo. Estamos frente a un problema de orden estrictamente médico, a un problema de salud pública. Pero además, su señoría, estamos frente a un problema social en este país. Porque cientos de miles de familias colombianas, pobres, que viven casi que en la miseria, viven de la siembra de la hoja de coca. ¿Qué vamos a hacer con eso entonces? ¿Por qué no legalizar las drogas, regularlas y trabajar campañas de prevención? No solamente estamos condenando a la cárcel a personas que claramente son enfermas, sino que además, en un país sin oportunidades, con una pobreza extrema, estamos dejando a miles de familias colombianas sin un sustento porque no tienen otra opción. Y esa gente que va a dejar de sembrar la coca, senadora, va a terminar al final empuñando un fusil porque no le va a quedar otra opción. El daño va a ser peor. Luego entonces, lo que indica la lógica, el momento, la evolución del tiempo, el problema que hoy tenemos, es que esto debe tratarse como un asunto de salud pública y social y no como un problema del derecho penal, su señor. ¿Usted está de acuerdo con el doctor Uribe en que no se debe tratar al adicto como un delincuente, sino como un enfermo? El doctor Uribe está de acuerdo conmigo, su señor. Bueno, los dos están de acuerdo. Sí. Tengo para usted otra pregunta, así como lo hicimos con la fiscal. Y es del doctor Álvaro Enciso. Él es presidente y fundador de la Fundación La Luz, que es una organización que se dedica a rehabilitar jóvenes y a darles tratamiento a los jóvenes que tienen problemas de adicciones. Si a un hijo de él le ofrecieran éxtasis o este tipo de sustancias, si él lo permitiría o estaría de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo creo que no solamente hay una responsabilidad importante en el Estado frente a la prevención de este tipo de flagelos. También, por supuesto, en esto influyen mucho los principios y la educación que se le da a los hijos en la casa. Mire, yo a mis 34 años, señora fiscal y su señoría, digamos que viví una época convulsionada de auge de las drogas. Nunca en ese tiempo de mi adolescencia vi, probé o manipulé algún tipo de drogas. Por una razón muy sencilla. Tenía una formación de mi casa, de mi hogar muy clara y siempre tuve perfectamente claro yo además que ese tipo de cosas hacían daño, pero nunca las vi. Y nunca se me dio por probar absolutamente nada. Doctor de la Espriella, y en ese orden de ideas... Si ocurre en este caso, por supuesto, no me quedará otra opción que buscar ayuda profesional para mi hijo. Espero que eso no ocurra. Pero me empeñaré en enseñarles que ese tipo de actuaciones, primero, no son correctas. Y segundo, se constituyen como un gran atentado para la salud. Estamos hablando ya de las enfermedades, haciendo énfasis en que esto es una enfermedad. ¿Por qué no nos presenta su testigo, por favor? Por supuesto.
que es médico, psicólogo, el doctor Juan Daniel Gómez, psicólogo, con un doctorado en adicciones, con una experiencia de 35 años en esto y tiene especialización en neuropsicofarmacología y en investigación científica de adicciones en la Universidad de Toronto y también en Suecia. Muchas gracias por estar aquí. Lo dejo que lo interrogue, por favor. Doctor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. El doctor Uribe señaló en su intervención que las drogas tienen un efecto similar, indistintamente de la clase de droga de la que se trate. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Pues, en primer lugar, que la acción farmacológica de las diferentes sustancias psicoactivas produce unos efectos biológicos y unos efectos comportamentales diferentes. No hay medida de comparación entre sustancias que son alucinógenas, que no producen dependencia, y sustancias que sí la producen, por poner cualquier ejemplo, los barbitúricos. Yo pienso que se debe regular, se debe despenalizar no el consumo, sino descriminalizar más bien el consumo. A los enfermos deberían ser los especialistas, como el doctor Camilo Uribe, con toda su experiencia, quienes le formulen este medicamento, que se regule si estas personas que son enfermas, son proclives a consumir drogas. Estamos claro en eso, doctor. A ver, estamos frente a ver. El consumidor es científicamente un enfermo, ¿y por qué? No todos los consumidores, por eso el tema es un tema económico, es decir, mucha de la lucha contra las drogas, de la guerra contra las drogas que se defendió aquí de una manera vehemente, sobre todo de las ilegales, pero para mí los magnates del tráfico internacional de drogas ilegales son tan iguales a los magnates y igual de ampones a los del tráfico internacional de drogas legales. Es decir, para mí es la misma cosa, como científico, pero el tema es que las personas enfermas, proclives al consumo de drogas son muy poquitas, en realidad. La Organización Mundial de la Salud dice, de los 320 millones, bueno, esto es una cifra de 2011, pero de los 320 millones de consumidores de drogas que hay en el mundo, solamente el 10% son consumidores problemáticos. Allá es donde debe ir la acción de los especialistas y la descriminalización, y eso lo deberían manejar los psiquiatras como manejan la depresión. Un momento, acá tengo una pregunta aquí por algo que han dicho los dos. El doctor ha mencionado que no todas las personas que consumen drogas son adictos. Eso significa que hay un grupo de personas a las que les funcionarían las campañas contra la adicción y a otros que no. Y otra cosa que decía el doctor de la Espriella aquí hace un momento, y es, el alcohol es permitido hace mucho tiempo ya, el consumo del alcohol. ¿Han funcionado las campañas para no conducir ebrio, para no tomar licor después de cierta edad? Frente a la conducción en estado de embriaguez sí ha funcionado mucho. Sí, pero se siguen presentando accidentes de tránsito por gente que conduce ebria, se siguen presentando riñas, peleas y homicidios. O sea que las campañas contra la adicción no son totalmente efectivas. La campaña contra el SIDA, la campaña contra el cáncer de mama a nivel mundial, estamos con dos expertos, han funcionado. Digamos que cuando se han implementado esas campañas de prevención, los índices de contagio han bajado sustancialmente. Entonces, eso es lo que nos indica que el camino no es el derecho penal, sino la prevención y la ayuda de los enfermos. Porque, repito, los adictos son enfermos. Y de los que no son enfermos. Sí, pero es que el punto precisamente es eso. Para los que no son enfermos se debe generar un proyecto cultural. Lo que hicieron algunos alcaldes, lo que han hecho eminentes trabajadores sociales. Bueno, pero eso le funcionan las campañas de prevención. Ha funcionado en prevención, ciertamente para las personas que no son proclives a esto. Pero el tema acá, el tema grueso es que hay personas que están defendiendo la legalización de una cantidad de medicamentos. Si a mí me coge un policía y legalizaran la dosis mínima, y ¿el qué va a saber un señor policía qué es esto que yo tengo acá? ¿Y qué es eso? No hay, es un Dolex allá. Aclare porque es un Dolex. Aclare porque eso se para aclararle los televidentes. Eso es algo, es decir, los me pueden sacar al testigo por esa pastilla. Los riesgos que hay por una discusión absolutamente, es decir, a mí me parece que no son los políticos ni son los ministros, son los científicos los que deberían asesorar eso. Eso es lo realmente importante. Muy bien, está clara ya la posición de la defensa. No tengo más preguntas, su señoría. Muy bien, puede sentarse, doctor de la Espriella. Es su turno para preguntar. Sí, yo tendría la siguiente pregunta, doctor. Acompáñenos, por favor. El experto ahí en los juzgados. Doctor Gómez,
Sí, señora. Aquí a lo largo del programa, y de forma muy hábil, además por parte de la defensa, se ha concentrado, reconocida pues, se ha concentrado el tema en los adictos, pero resulta que este es un fenómeno que tiene dos caras. El del dolor, que es el del adicto, pero del ampón, que es el narcotráfico. Y eso no se puede separar. ¿Qué opinión tiene usted de eso? ¿Qué le hacemos a los ampones narcotraficantes? No hablemos, a los adictos hay acuerdo de todos acá. Hay que tratarlos, es una enfermedad y tenemos que invertir en ellos. ¿Qué hacemos desde su óptica científica, cuando usted conoce tanto ese dolor, qué es lo que se merecen estos ampones, sobre todo cuando se meten con nuestros niños? Pues la verdad es que el tema de la ilegalización de estas sustancias... Perdón, señoría, quiero quitar esa pregunta. Es una pregunta, digamos que mi testigo es un testigo con una experticia científica. La pregunta que hace la honorable fiscal es de orden político. Objeto esa pregunta. Quiero que las preguntas se remitan al tema científico. Usted le hizo exactamente... Un momento. Usted le hizo exactamente la misma pregunta a mi testigo. No importa, me parece bien, yo he participado en la formulación de... Orden. Es cierto, pero que sea el testigo quien decida si él está en capacidad para responder esta pregunta. Y a mí me parece que puede hacerlo porque además que hace parte de la defensa, ¿no? Sí, claro que sí. Le recuerdo al testigo que hace parte de la defensa. Claro que sí, no, yo he participado en la formulación de políticas no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, tanto en Oriente como en Europa, como en los Estados Unidos. Mi experiencia no es leve en el tema de políticas ni en el tema científico en adicciones. La verdad que con mucho gusto yo respondo a esto. Yo pienso que estas personas han sido criminalizadas por condiciones culturales y sociales y políticas e intereses que son, estoy hablando de esos que usted llama los zampones, ¿no? Los zampones. Obviamente, si a mí me prohíben, voy a hablar de los adictos en principio, si a mí me prohíben consumir drogas y criminalizan el consumo, pues yo voy y se lo compro a un delincuente que a su vez está metido en otra cantidad de cosas y yo resulto siendo criminalizado. El tema de si lo formula si distribuye, hablamos ahora del microtráfico, la sustancia, un psiquiatra, podría yo catalogarlo de dealer académico o de jíbaro académico, y al dueño del negocio de las drogas lo podría llamar, o lo mismo que a los dueños del negocio del alcohol en Colombia, magnates del tráfico internacional de drogas. El tema no es ese. Yo me centro precisamente, doctor, en la posición científica, y la posición científica es que hay personas que padecen un síndrome de regulación dopaminérgica, lo llamamos, no lo podemos explicar porque es una cosa ladrilluda, pero definitivamente estas personas requieren de un tratamiento médico especializado y no de la criminalización. Eso está clarísimo. Entonces el tema es de regulación, de despenalización definitivamente, pero es de regulación. ¿Usted cómo puede afirmar eso? Perdóneme, otra pregunta, ¿cómo puede afirmar eso cuando obviamente estos zampones narcotraficantes tienen perfectamente claro que lo primero que tienen que hacer es volver adictos a esos menores? Convención, su señoría, la discusión es otra. No es esa. Tiene que ver mucho con esto, doctor de la Estrella, porque es que no hay consumo si no hay quien venda esta droga, y es parte del problema, ¿no? Pero bueno, les voy a pedir una cosa porque ya tenemos que cerrar. Brevemente la pregunta clara y brevemente la respuesta, sin emocionárseme mucho, porque usted ya está muy emocionado aquí. Doctor, la pregunta es una: si 100.000 menores de edad que cometieron delitos, consumidores de droga, es una población ínfima en esta sociedad, cuando además sabemos que de lejos son muchos más los adolescentes adictos en Colombia. Soy mucho más, y la responsabilidad no es directamente ni de ellos, ni de las personas que les dan, ni de los zampones a los que usted se refiere, sino es del Estado de no basarse en semánticas más científicas para construir la ley. Si pensaran en la ciencia y en la evidencia empírica que nos dice, mire, las personas... No, es que la cantidad de personas es la legislación la que ha criminalizado a estas personas. No es la sustancia misma. La sustancia, hay personas que son proclives al consumo y de esos 100.000 serán muy pocos. ¿Por qué estas personas consumen? ¿Por qué están estos 100.000? Porque se ha criminalizado. Yo estoy hablando de adultos zampones que están en el Estado, en la familia, en el descuido. Definitivamente es un problema de nunca acabar esto, pero le voy a pedir que guarde esos pequeños argumentos que le
le quedan para los alegatos de conclusión. Yo creo que hemos terminado ya también la parte de la defensa. Muchas gracias tanto al defensor como al testigo. Ustedes ya tienen suficientes elementos de juicio para ir tomando una decisión. Entren a nuestra página de internet www.veredicto.tv y encontrarán los argumentos de la Fiscalía, tanto los argumentos de la defensa, y pueden apoyar cualquiera de las dos posiciones que ustedes consideren. También pueden darnos sus opiniones en nuestra cuenta de Twitter, @veredictontc. Regresamos en unos minutos con los alegatos de conclusión de las dos partes. Regresamos a Veredicto. ¿Se debe legalizar o no el porte de la dosis mínima de drogas sintéticas? Es el tema de debate esta noche, y vamos a darle paso a los alegatos de conclusión de las dos partes, que han estado muy enérgicas esta noche. Empezamos con la fiscal, doctora Gilma Jiménez. Termine concluyendo por qué usted considera que no debe legalizarse ese porte de dosis mínima de drogas sintéticas. Durante el programa hemos abordado, tal vez desde diferentes miradas, pero todos en conjunto, tal vez uno de los mayores dolores de la sociedad colombiana, por el crimen, por el delito, por las muertes, por las vidas que a lo largo de muchas décadas hemos puesto por el narcotráfico. Aquí estamos abordando un problema altamente complejo que tiene dos caras. Uno es el del adicto, y aquí hay acuerdo en la defensa, en los testigos, en todos, y estoy segura que en todos los televidentes, que al adicto hay es que tratarlo, que tenemos que prevenir. De hecho, el castigo es una forma de prevenir, de regular conducta, y eso lo sabe muy bien el defensor. La otra cara de la moneda es la del adicto, la del dolor. Y yo insisto que aquí, en la realidad colombiana de hoy, estamos abordando es la felicidad, la seguridad de nuestros niños y adolescentes. Los zampones narcotraficantes, narcoterroristas, cualquiera, disfrazados como sean, estén sentados donde estén, en el monte, en las oficinas, acá tienen un objetivo muy claro, y es seguirse enriqueciendo de un negocio macabro, y hoy en día involucrando en ese negocio a los niños y adolescentes de Colombia. Yo le pido el favor a la sociedad colombiana. Este país tiene, termino como comencé, la deuda con los niños en Colombia es prácticamente impagable. Aquí lo que nos queda es proteger realmente a los niños y de los adolescentes en Colombia. De eso es que se trata este programa y este debate. Gracias, senadora. Tiempo para la defensa, doctora Abelardo de la Espriella. ¿Por qué usted considera que sí debe legalizarse ese porte de la dosis mínima de las drogas sintéticas? Permítame decir lo siguiente: la prohibición de las drogas a nivel mundial tiene un origen histórico y político, establecido por los Estados Unidos, para evitar que esos productos compitieran con los productos como el tabaco de los Estados Unidos y como el whisky escocés. Luego de la Segunda Guerra Mundial, a través del Tratado de Versalles, se prohibió la producción de heroína en Alemania, por ejemplo. Eso tiene un trasfondo político y tiene unos intereses. En Estados Unidos, 3 estados importantes recientemente, a través del referéndum, aprobaron el uso de la marihuana. Y nosotros aquí, matándonos entre nosotros, poniendo los muertos, poniendo la sangre. Repito, el tiempo pasa, el derecho evoluciona. Hoy, la normatividad que se requiere para combatir este flagelo está lejos del mundo del derecho penal. Hoy, la normatividad tiene que ser de salud pública, tiene que ser una política que propenda por la prevención del consumo y por el tratamiento de esos enfermos que evidentemente no son delincuentes, su señoría. Entonces, repito mi pregunta de mi alegato introductorio: ¿qué tan grande es el impacto del licor frente al de las drogas? Y hoy el licor es una droga socialmente admitida. Me pregunto también, si prohibimos el licor y si incrementamos las penas por el consumo y porte de drogas, ¿vamos a evitar que esas personas consuman licor y consuman drogas? Claramente no, y así lo demuestran los estudios científicos. Repito, su señoría, estamos frente a un problema de salud pública y no frente a un problema del derecho penal, y en esto la omisión del Estado y de los gobiernos que hemos tenido durante los últimos 50 años tienen la cuota de responsabilidad más grande en este asunto y en este grave flagelo que está afectando tanto
a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestra sociedad en general. Muchas gracias. Estrella, muchas gracias. Pues bueno, las partes ya no hablarán más, ahora ustedes tienen la palabra. Apoyen o al defensor o al fiscal en este debate a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Estamos en Veredicto, regresamos en unos minutos. Debe legalizarse el porte de la dosis mínima de drogas sintéticas. Ustedes ya votaron y este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctora Abelardo de la Espriella, con un 54%. La fiscalía, doctora Gilma Jiménez, obtuvo un 46%. Doctora Abelardo de la Espriella, usted ha sido hoy el defensor y los colombianos le han dado la razón. ¿Qué opinión le merece? Su señoría, la lógica indica que no podía haber un veredicto diferente. Y nuestros televidentes han entendido que no se trata de un problema penal, sino de un problema de salud pública, el consumo, el porte y el tráfico de drogas. Y este es un buen momento para enviarle un mensaje al gobierno nacional para que de una buena vez atienda un asunto tan importante como esto y vea que tiene un respaldo popular bastante importante como el que nos acaban de dar los televidentes de Veredicto. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a los representantes de las dos partes, también a los testigos, a ustedes por haber participado. Tenemos una cita la próxima semana aquí en Veredicto para que ustedes opinen sobre otro debate de un tema de interés nacional. Buenas noches.